Buenas noches, tardes o días. Yo soy el Enciclopedista Galáctico. Seré breve. Quiero darles las gracias a los interesados que han venido a escuchar este podcast, más aún a aquellos que han presenciado el proceso creativo de desarrollar todo el guión de este pequeño proyecto que he empezado. Espero disfruten la poco más de media hora que dura este episodio, el primero que he hecho dedicado a tratar al último muro, parte importante de la saga de la Guerra de la Bestia. Sin más para decir, adelante, futuros enciclopedistas. Pueden escucharlo mientras juegan, estudian, escriben, pintan miniaturas o tan solo mientras esperan el autobús. La crisis del Codex Astartes. Para hablar del último muro, necesitamos conocer un hecho que marcaría al imperio tras la herejía y la caída del emperador. La creación del Codex Astartes y sus consecuencias, en esencia, consistía en destruir a las legiones para que se dividan en capítulos de máximo 1000 hermanos de batalla. Ni siquiera los primarcas deberían tener el poder de antaño sobre sus hijos genéticos y los marines espaciales nunca una autonomía y libertad tan absoluta. Sumado que la existencia de los marines espaciales estaría ligada al Adeptus Terra y por ende a los altos 12 del Senatorum Imperialis, quienes decidirían en última instancia si los capítulos vivían o morían. Es conocido entre los mandos imperiales y los propios capítulos Astartes que, el primarca Rogal Dorn y su legión de los puños imperiales fueron el eje de la oposición entre las legiones al Codex Astartes de Roboute Guilliman, Lord Comandante del Imperio y primarca de los ultramarines. La llamada crisis del Codex Astartes surge debido al rechazo de la mitad de las legiones leales de someterse a Guilliman. Esto casi provoca una segunda guerra civil en el imperio poco después de la herejía de Horus. La legión del pretoriano de Terra era quizás la más dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, pero ni entre ellos era algo absoluto. La voz más a favor, la primera que apoyó a Guilliman, fue la de un capitán llamado Oriax Dantalion. A su vista el primarca de ultramar era un visionario y su codex la solución a los problemas presentes. Dantalion presentó sus argumentos a Rogal Dorn y fue rechazado inmediatamente como cabe esperar, pero Oriax no desistió y pasó horas y hasta días debatiendo con su padre genético. Tanto esfuerzo al final tuvo resultados. Los detalles de estos debates entre ambos se desconocen. Quizás Oriax abogó por el temor de que un nuevo Horus surja, quizás recalcó que la disputa podría desgarrar más a lo que quedaba del imperio, con un emperador más muerto que vivo y sus hijos en una sangrienta guerra mientras los dioses oscuros aprovecharían la situación, pero lo que sí sabemos es que Rogal Dorn, primarca de la legión de los puños imperiales, acataría el Codex Astartes y su legión desaparecería para siempre. Dorn meditó con el guantelete del dolor qué hacer y concluyó que obedecería el Codex, pero como última gran campaña de sus hijos como legión irían directamente a Sebastus hasta la llamada Fortaleza Eterna de Perturabo. Aún sabiendo que era una trampa, la batalla fue cruenta y devastadora y antes que ambas legiones se destruyesen mutuamente entre sí, Roboute Guilliman y sus ultramarines sacaron a la séptima legión. La segunda fundación, la muralla secreta. Con la incapacidad de los guerreros de hierro de destruir a sus enemigos y la aparición de los ultramarines y con el fin de la jaula de hierro, de los legionarios restantes tras la jaula de hierro surgirían 5 capítulos aparte del fundador, cada uno liderado por un capitán veterano de la legión que tomaría el puesto de señor del mismo. Los resultantes al dividirse la legión fueron los puños carmesíes, los templarios negros, los bebedores de almas, los vilipendiadores y los puños ejemplares, este último liderado por Oriax Dantalion. Si bien todos los capítulos serían independientes entre sí como exigía el Codex Astartes, Rogal Dorn, precavido como siempre y consciente que las amenazas para el imperio estaban lejos de terminar, decretó en secreto del imperio, su hermano Roboute y hasta de la mayoría de sus hijos el plan de contingencia final, el protocolo último muro. Solamente los altos mandos de estos nuevos capítulos tendrían el conocimiento de su existencia. El protocolo consistiría que en caso la propia Terra se viera amenazada como en los días del asedio por parte de los enemigos de la humanidad, todos los capítulos de la estirpe de Dorn deberían reunirse y formar de nuevo a la legión de los puños imperiales y acudir de inmediato a defender al mundo trono de la amenaza presente. El punto de encuentro sería el sistema Fal donde al inicio de la herejía, la flota de los puños imperiales y la de los guerreros de hierro chocaron en una masiva batalla espacial. Aun siendo el propósito del primarca uno noble, era consciente que no todos opinarían lo mismo, sus marines espaciales serían declarados traidores y quizás hasta purgados, pero para el pretoriano, que solía decir que sus astartes eran un recurso del cual dispondría como mejor lo viera, incluso su propia vida, ese precio a cambio de proteger Terra y por ende a todo el imperio, era justo.
Dawn desapareció en el acorazado clase saqueador La Espada del Sacrilegio en el año 781 del milenio 31, siglos después de la segunda fundación, y con eso el protocolo quedó en el aparente olvido, pero aún estaba presente en la mente de los señores del capítulo. La bestia se alza, yo soy Masacre. Nadie sabía qué amenaza podría provocar el uso del protocolo ni cuándo. Sin embargo, esa amenaza y día llegaron en el año 544 del milenio 32. La mayor guerra tras la herejía de Horus Lupercal llegó para asolar a un imperio débil y en conflictos políticos internos. Los orcos, creídos vencidos en Ulanor por el emperador y sus legiones hace 1500 años, resurgieron con una evolución, tecnología y poder incomparable, liderados por un caudillo orco que eclipsaría en poder a los míticos primarcas. La llamada bestia, como se bautizó a sí misma, este ser haría temblar al imperio y casi lo destruiría. Los primeros en sufrir el terrible poder de las pieles verdes sería el capítulo fundador de los puños imperiales, que fue atacado en medio de una limpieza de senos en el mundo de Ardamantua. Todo el capítulo se extinguió en semanas mientras una luna de ataque provocaba cataclismos y los orcos atacaban a los centinelas de Terra. Solamente un hijo de Dawn saldría vivo de esta destrucción, se llamaba Corlan, capitán del Muro de la Luz del Día, o segunda compañía sería el equivalente, de nombre. De Muralla Masacre, salvado por el Mechanicus de Marte, Corlan logró conseguir una nave y envió mediante un astrópata un mensaje de tan solo 2 palabras. Último muro. De forma libre para que todo el que pudiera lo escuchara, pero solamente los capítulos sucesores sabrían qué significaba. Con la caída de su capítulo, Masacre decidió que esto era la amenaza que su padre genético predijo. Como dictaminaba el protocolo, los capítulos sucesores asistieron al sistema FAL. Cuando Corlan llegó estaban las fuerzas de los puños ejemplares, puños carmesíes, templarios negros y vilipendiadores. De los bebedores de almas, ejecutores y caballeros de hierro no había rastro. Los marines reunidos temían que algo similar a los puños imperiales les haya pasado. Otros decían que debido a las distancias y lo errático del Inmaterium tardarían más en llegar, más aún debido a las energías orcas, la marea verde desestabilizaba la disformidad. Nota, estos 2 últimos capítulos fueron creados en la tercera fundación siglos atrás. Los templarios negros era el que menos fuerzas tenía presentes, pues su doctrina de combatir en las fronteras del imperio en su cruzada eterna hizo que solamente el núcleo al mando del gran mariscal Bohemond y las cruzadas más cercanas pudieran asistir. El grueso del número desconocido de los herederos de Sigismund no llegaría pronto. Por otra parte, los puños ejemplares habían salido apenas de su mundo natal de Idolica con ayuda de los templarios negros ante la invasión orca con otra luna de ataque, saliendo aún así rezagados con su maestro del capítulo y primer capitán muertos. Sería el segundo capitán Maximus Tane quien tomaría el mando de las fuerzas restantes de su capítulo. No obstante, su poderosa flota se mantendría de momento intacta. La caída de una forma tan poco gloriosa del capítulo fundador golpeó a los señores de los capítulos sucesores reunidos y la sed de venganza creció en los hijos de Dawn. El debate más grande que llenó la reunión fue quién debería estar al mando. Bohemond de los Templarios Negros exigía el mando al ser el quien rescató a los ejemplares y ser en su nave la sede de la reunión. Quesadra de los Puños Carmesíes estaba en contra de ello, pues la relación suya con Bohemond era una no muy buena. Hace años habían tenido un duelo de honor donde el gran mariscal dejó sin un brazo al carmesí. Corlan pensaba que por ser el último puño imperial, heredero de Dawn y el que más conocía a los Pieles Verdes, además de quien convocó al último muro, debía tomar el mando general, no por arrogancia, sino por necesidad. Maximus Ten, por ser el que mejor entendía la situación de Corlan, le apoyaba, y por último, Issachar de los Vilipendiadores se veía neutral pero más inclinado al puño imperial. El debate giraba en torno a los planes de batalla que cada uno tenía para afrontar la amenaza. Bohemond afirmaba que Terra estaba a salvo, ya que el egoísmo del señor Alto Almirante Lansun de tener sus mejores naves cerca podría repeler cualquier ataque. Debido a que los orcos no tenían un frente claro y atacaban desde todas direcciones con sus flotas y lunas de ataque en vanguardia, la mejor opción era hacer algo similar. Todas las fuerzas de los capítulos sucesores debían entrar en una cruzada para atacar a las lunas orcas a partir de la más cercana, no defender y resistir, atacar y sumergirse en su ofensiva. Corlan por su parte declaraba que debían acudir de inmediato a Terra para defender el mundo trono ante la incapacidad de los altos señores, asegurar el núcleo del imperio y de allí atacar al exterior, pues sin los puños imperiales, el sistema Sol perdía a su única defensa, el Astronomicon caía y el imperio de facto con él.
Ambas estrategias tenían sus ventajas claras y desventajas. La de Bohemond seguía el estilo agresivo y letal de los templarios negros, pero también descuidado en la defensa y posibles contramedidas enemigas, que, como recalcó Tane, dejaba muy expuesto muchos mundos imperiales y dejaba la seguridad de Terra en el grupo de personas que habían provocado el nivel del desastre en el que estaban para empezar. La de Corlan era una al puro estilo defensivo de su capítulo y padre genético, defender el sistema Sol, el mundo trono en especial como prioridad y de allí lanzar una guerra desde el corazón del imperio hacia sus bordes para destruir a la bestia, aunque los planes del último hijo de Dawn para el momento eran más de defender Terra. El segmentum solar era el más indefenso de los 5, las políticas imperiales de los últimos siglos eran el tener el grueso de las fuerzas en las fronteras, y en números bajos comparados al milenio 41, la estrategia defensiva también dejaría muchos sistemas indefensos pero en cantidad mucho menor. Un informe llegó a Fal al poco tiempo, sobre la batalla de Port Sanctus, clave base naval del segmentum y con ruta directa al sistema Sol de la Armada Imperial contra una luna orca y su flota, resultado en una victoria imperial a coste de grandes bajas. Inicialmente puede parecer que esto le daba la razón a Bohemond, pero la realidad era peor. Lanson y más de la mitad de la flota completa del segmentum solar estaban allí con quizás un 50% de bajas o más. El mundo trono estaba indefenso y en cualquier momento los orcos podrían atacar sin casi oposición. Este hecho terminó tanto la discusión de quién debería comandar y la de qué estrategia seguir. Todos los señores del capítulo aceptaron a Corlan, señor y único miembro de los puños imperiales como líder. Bohemond aceptó renuente la decisión de la mayoría, aunque claramente disgustado pues razonó que Terra probablemente ya había caído y era una pérdida de tiempo ir. Se debe señalar que el templario negro ignoraba que su deber como portador de la sangre de su primarca progenitor era defender Terra, el palacio imperial y por ende al dios emperador, como Sigismund lo hizo en su era y que, si caía, el Astronomicon iba a desaparecer y con ello la forma de viaje galáctico mediante la disformidad. Acciones notables. Hacia el mundo trono, batalla sobre Terra. Esta puede ser muy segaramente la acción militar más relevante del último muro en la Guerra de la Bestia. Con Corlan ya como líder de las fuerzas astartes del último muro dio la orden de esperar unos pocos días la llegada de los capítulos restantes o al menos de las cruzadas que pudieran arribar de los templarios negros. Los 3 capítulos restantes aún no llegaban, pero astartes de los ya presentes sí, era la mayor reunión de marines espaciales en 1500 años, más de 3000 hermanos de batalla armados y listos para la guerra. Pero eran tan solo cerca del 4% de la vieja legión de los puños imperiales al inicio de la herejía. Sin poder esperar más empezaron el viaje al sistema Sol, en paralelo desde días antes cuando Lanson celebraba un triunfo en el Palacio Imperial por la victoria de Port Sanctus. Algo tapó el sol, era colosal, con la cara sonriente de un orco de forma macabra, era, sin duda alguna una luna de ataque, pero esta en especial era mucho más grande y poderosa que las que atacaron Port Sanctus, Eidolika y Ardamantua y estaba ahora sobre Terra como un presagio de destrucción. Lo que siguió fue una historia de falsa esperanza, política, egoísmo, miedo y terror que culminó en la cruzada proletaria, pero eso es historia para otro día. Decenas de naves salieron del vacío del espacio en el punto Manderbit del sistema Sol, tras comunicarse a Terra y recibir información del inquisidor Lastan Veritus y el maestro de los asesinos Van Gorich. Primero pasaron por Marte donde forzaron al Mechanicus a proporcionar 5 regimientos Skitarii y 7 cohortes de la Legio Cibernética. La flota del último muro en ese momento era poderosa, compuesta por 7 barcazas de batalla, una docena de cruceros de ataque y decenas de naves de ataque menores entre cruceros ligeros Vanguard y naves escolta, la mayor parte dadas por los puños ejemplares. La estrategia de los astartes era una clara, debían acercarse apoyándose en su fuerte blindaje y velocidad y dejar a las armas de la luna orca inutilizadas para proceder a un desembarco masivo para inutilizarla, los pieles verdes con mayores números y sus terribles nuevas tecnologías, pero aún con eso estaban atados a un hecho, seguían dependiendo de los números para atacar en igualdad de condiciones a los marines espaciales. Avanzaron manteniendo distancia de las armas de gravedad de la luna mientras con sus lanzas destrozaban a los buques orcos y las líneas de torpedos dispersaban o hacían estallar las naves orcas con las escoltas astartes, moviéndose entre sus líneas atacando desde múltiples ángulos, manteniendo ese plan hasta abrirse paso, la flota logró posicionarse sobre la luna y ejecutaron un bombardeo con cada batería y torreta que tenían, inutilizaron cientos de torretas, burbujas de armas, baterías pero
Aún quedaban miles más en su superficie, incluido su terrible látigo de gravedad que casi destruye la barcaza de batalla y nave insignia de Corlan, la aborrencia de los templarios negros a solamente rozar la nave. El segundo ataque iba directo y antes que destruyese a la barcaza de batalla, repentinamente la flota de los caballeros de hierro al mando de su señor, Malfons, apareció y desató una lluvia de bombardeo nuclear hacia la superficie y entre todas las naves dejaron cada cañón y torreta destruido. Después siguió el desembarco hacia la luna Orca con cientos de hermanos de batalla en la superficie, incluidos 300 exterminadores mediante teleportación para destruir o deshabilitar puntos clave en el proceso. Descubrieron una estructura llamada la Puerta. Un sistema de teleportación en forma de una enorme puerta con la capacidad de traer pieles verdes desde el otro extremo de la galaxia para así tener una dotación infinita de tropas y suministros en la Luna. En un momento del ataque comandado por Corlan junto a Issachar, Malfons y Bohemond con sus escuadras de exterminadores plantaron cargas de fusión para destruir la puerta. Al segundo emergió, mucho más alto que un Dreadnought con una enorme hacha de largo de un Rhino, era la propia bestia. Caudillo y arquitecto de esta guerra, acompañada de 3 decenas de guerreros de élite. La bestia y su séquito no habían notado las cargas de fusión y para cuando lo hicieran no podrían desarmarlas. La teleportación de retirada tardaría 2 minutos. La horda orca atacó y el propio Corlan se batió a duelo contra la bestia. El enorme piel verde casi lo asesina, pero el sacrificio de Malfons le salvó la vida. Muchos hermanos de batalla habían caído, pero la luna orca estaba al fin neutralizada, mas no destruida. El golpe de estado. Un día después de esa batalla, en una pomposa reunión decretada por el Lord Comandante del Imperio Udin Madich Udo, sí, el mismo rango de Guilliman, para otorgar medallas por las acciones de los marines espaciales, pero también para dar una orden clara: el último muro se debía disolver de forma irreversible y sus fuerzas ir lejos del sistema Sol para enfrentar a los orcos según los deseos del Senatorum Imperialis. La orden era una política y de miedo ante lo que pasaría si cambiaban de opinión. De no tomar el control del Senatorum. Udo añadió a sus exigencias que la destrucción de los puños imperiales debía ser un secreto y los capítulos sucesores deberían dar hermanos de batalla para reconstruirlo y generar propaganda. Corlan, aún furioso, aceptó para no generar otro conflicto, igual que su padre antes que él contra un Lord Comandante. Udo aún así ordenó que los marines mantuvieran un bloqueo a la luna de ataque en lo que reunían efectivos para tomarla, pues el Mechanicus quería sus secretos tecnológicos, corriendo el riesgo que ya se sabía que la puerta podría ser reparada y la luna restaurada. Issachar de los vilipendiadores, apoyado por Máxima Sten, argumentaba que debían reunificar a la legión de forma completa y anular el Codex de Guilliman y, si era necesario, derrocar a Udo de su puesto. El puño imperial estaba renuente y la voz de Drakengangrecht incitando a lo mismo, con días de reflexión y ya el edicto directo del Senatorum para disolver al último muro. Corlan actuó. Escoltado por un puño ejemplar, un puño carmesí, un vilipendiador y un templario negro con un escuadrón de Land Raider manejados por siervos del capítulo de la Falange, Corlan irrumpió en la gran cámara del Senatorum Imperialis y depuso a Udo, ganando el apoyo de todas las ramas imperiales y el silencio del sacerdocio marciano. Él era ahora el Lord Comandante del Imperio. Marte y la búsqueda de Vulcan. Los puños ejemplares, que habían recibido la orden de ir a Fal y rastrear a los bebedores de almas, fueron atraídos por la señal de auxilio del mariscal Dreadnought de los Templarios Negros, Magneric, que se veía asediado por una flota orca. En medio de la batalla, más de la mitad de la flota de los puños ejemplares y aparentemente su primera compañía, sumado a varios hermanos de batalla al mando del primer capitán Cerberin, fueron aniquiladas o se perdieron en la disformidad, junto a Magneric. Ante tal desolación regresaron al sistema Sol, donde se les asignó invadir Marte en una misión de rescate al mago Biologis Urquidex, que había descubierto la ubicación del mundo donde la bestia estaba, su capital, su mundo trono, conocimiento que Magneric había descifrado bajo sus medios, pero no pudo compartirla ante su muerte a manos de las Pieles Verdes. Este ataque a Marte fue hecho debido a la negativa del Mechanicus, que se negaba a entregar a Urquidex, pues deseaban que los orcos se mantuvieran para estudiar su tecnología. La batalla duró hasta que el fabricante general Kubik se sometió a la autoridad del Lord Comandante Corlan, en un acalorado debate, a la vez que Tane y sus ejemplares se enfrentaban a la Legio Cibernética. Con Urquidex asegurado, se reveló que la sede de la bestia, donde se originó todo este desastre, fue en lo que en su día fue la cúspide del poder imperial, Ulanor, donde el emperador destruyó al último imperio orco relevante hace 1500 años.
La sola mención de Ulanor y el pretender derrotar a la bestia donde se alzó entre los escombros que Horus Lupercal y el maestro de la humanidad habían dejado en su triunfo era una carga simbólica y ambiciosa en todos los niveles. Bajo esta premisa y gracias a la sabiduría del inquisidor Veritus, el imperio emprendió la búsqueda de un mito tan grande como Ulanor, un primarca, más específicamente el señor de los Dracos, Vulcan. El primarca estaba en el mundo de Caldera. Con esto Corlan y los puños ejemplares con Maximus Ten partieron con 2 cruceros de la Armada Imperial y una barcaza de batalla al planeta. Caldera estaba sufriendo una invasión orca con una luna de ataque en construcción absorbiendo la energía del núcleo del mundo. Tras una intensa búsqueda lograron rastrear al primarca Vulcan que se les uniría, pero antes deberían destruir a los orcos que pretendían tomar el planeta que juró defender. Tras esto y destruir las instalaciones de los orcos y el sacrificio de ambos cruceros, la luna de ataque también cayó y los hijos de Dawn salieron con su tío. La primera invasión de Ulanor, las fauces de la bestia. Más tarde comandados por Vulcan aunque de facto era por Corlan como todas las fuerzas imperiales el último muro formó parte de la primera invasión de Ulanor tras la convocatoria masiva del Lord Comandante a todos los capítulos disponibles, los bebedores de almas y ejecutores esta vez asistieron. Con esto, los marines de esta coalición componían cerca de 5.000 efectivos, es decir, aproximadamente la mitad de las fuerzas astartes reunidas. La batalla duró días en un enorme asalto dirigido hacia la ciudad capital de la bestia, Gorkogror, de 12 capítulos astartes que acudieron junto a otras fuerzas militares del imperio. Solamente 3.000 adeptos astartes llegaron al templo gargante de la bestia. Allí, Vulcan y el líder de las pieles verdes chocaron, pero ni siquiera el poder de un hijo del emperador bastaba para vencer y en medio de la desesperación y conociendo su derrota, ordenó a las fuerzas imperiales retirarse antes de hacer estallar un generador de energía Baag intentando llevarse a la bestia consigo. Los vigías de la muerte, las hermanas del silencio. De Ulanor las fuerzas imperiales salieron rotas y mermadas, el último muro no fue la excepción, Quesada. El señor de los puños carmesíes murió junto a la mayor parte de su capítulo, los puños ejemplares bajaron a tener menos de un centenar de efectivos totales, sin capellanes o apotecarios y grandes bajas cubrieron a los templarios negros y ejecutores, de estos los mejor parados serían sin duda los vilipendiadores y bebedores de almas, pero hasta ellos estaban lamiendo sus fuertes heridas. Con una situación tan crítica y ante la necesidad de cambiar la estrategia se formaron los Vigías de la Muerte, que serían equipos de eliminación con miembros de múltiples capítulos de 5 integrantes especializados en enfrentar orcos que deberían hacer misiones de infiltración y sabotaje. La fuerza del último muro aportó miembros a este esfuerzo que debería eliminar la ya muy avanzada en proceso de reparación luna de ataque que orbitaba Terra. Los equipos de eliminación Sword y Gladius serían liderados por Corlan y Tane respectivamente, logrando hacer exitosamente la operación. Tras la exitosa operación al Mundo Trono llegó un mensaje astropático, este mensaje era del mariscal Ragnar Magnarek, muerto hace meses, los caprichos del Inmaterium habían hecho que su mensaje llegara tarde. En este mensaje Magneric revelaba que la fuerza y debilidad de los orcos venía de sus psíquicos, que mientras más furia y agresividad daba su raza, y mientras más fuertes fueran el psíquico y los orcos que proyectase y brindasen tal poder, peor sería si se le daba muerte a uno de esos. Pieles verdes ligados a sus congéneres, Magneric había destruido a un psíquico tras que por los cantos al dios emperador de sus hombres, el orco se bloqueó, chocó con una pared, hecha en la luz del señor carroñero del imperio y al perder el control de su poder se inmoló junto a sus fuerzas. Aunque tarde y con Vulcan perdido, pero recordando que en Ulanor mencionó a un cuerpo de parias llamadas Hermanas del Silencio, extintas hasta donde se sabía que podían anular el uso del poder psíquico. Una vez más, las Tan Veritus dio pistas con lo poco que sabía y la inquisidora Gwienand y Maximus Tane partieron con un equipo de eliminación a traerlas de regreso. Tras varios días de búsqueda a la vez que la bestia buscaba encontrar y destruir a la muy bien escondida sororidad silenciosa en los límites occidentales del Segmentum Pacificus las encontraron destruyendo a los orcos que las perseguían. La segunda invasión de Ulanor. Por orden de Corlan equipos de eliminación fueron desde Valhalla hasta Idolika para capturar psíquicos orcos y tras unas pruebas teóricas, se determinó que un psíquico orco, al ser desconectado de su poder por la presencia de las parias para ser liberado momentos después, y así recibir una enorme cantidad de poder Baag para hacer el efecto en cadena que acabaría a los pieles verdes cercanos. Debería ser posible, pero faltaba una prueba práctica, esta prueba se haría en sumo secreto y para
Ello las fuerzas del último muro y demás efectivos imperiales se dividieron en múltiples caminos para no atraer la atención de la bestia, las fuerzas mermadas de los ejecutores con el gran verdugo Bar-Kogun, los caballeros de hierro del maestro de Capítulo Verbal, las fuerzas de puños imperiales anteordenadas por Udo meses atrás defender el mundo trono y al recién nombrado maestro del capítulo de los puños carmesíes, Quarion, que era apenas sargento antes de ser elevado a su actual puesto. Los bebedores de almas y su líder, Euclidas, no lograrían llegar a tiempo al antiguo mundo forja de Incus Maximal ahora infestado por orcos, sus fuerzas habían sido destruidas y su capítulo apenas saldría vivo. Al concluir el experimento, Corlan decretó la segunda invasión de Ulanor con esta nueva arma en sus manos. Este ataque era apenas un 1% de la fuerza movida por el emperador. Movilizó los restos militares que quedaban cerca del Segmentum. La clave de la victoria estaba en el uso de las brujas de las pieles verdes. El ataque fue menos duradero, fueron solo horas, con las lecciones aprendidas del ataque anterior. Corlan dirigió un grupo de asalto por teleportación a la sala de la bestia, pero una interferencia lo dejó unos pocos niveles debajo de su sala del trono. Así como Corlan planeaba destruir a la bestia con esta arma, la bestia lo había llevado a la suya propia. A su vez Maximus Ten buscaba abrirse paso para acompañar a su hermano en este combate con sus 69 puños ejemplares, y Issachar dirigía a la flota en órbita en esta ocasión. A diferencia de la vez anterior con Tane al mando, Corlan y su grupo se abrieron paso hacia la bestia y se libró una batalla entre su grupo y la guardia de honor de esta criatura. Debilitados y heridos, finalmente el ritual fue activado y la bestia cayó, pero otra puerta secreta se mostró. Había 6 bestias, 5 eran menores, pero una entre ellas, la llamada bestia de bestias, la que enfrentó Vulcan con suma diversión, atacó y asesinó al puño imperial, al último hijo de Dawn, que aún con su armadura rota y su cuerpo sin apenas fuerzas le plantó cara. Tane llegó tarde, logrando rescatar a Bohemond y las fuerzas restantes del grupo junto al cadáver de su señor comandante, de su amigo y hermano. El imperio una vez más escapó de Ulanor, el último muro se quedó sin su líder y el imperio sin su comandante. Issachar declaró que ahora, tan solo podían retirarse a Terra y esperar el ataque de la bestia y buscar romperla en un segundo asedio a Terra. Bohemond en furia quería reunir una cruzada para vengar a su hermano, que, a pesar de sus diferencias, respetaba. Maximus Ten, el que fuera el confidente de Corlan y su mano derecha, se sumió en la mayor derrota y melancolía. Los hijos de Dawn, aquellos que habían derrotado 2 veces a los orcos sobre Terra, que habían recuperado a un primarca y unido como nunca al imperio tras siglos de debilidad, habían fallado. La bestia se alzaba aparentemente invencible y su rugido era un agujero negro que consumía toda esperanza. Renacimiento y el fin de la guerra. Meses después del fracaso de Ulanor y la muerte de Corlan, los sobrevivientes del último muro llevarían a su señor y hermano caído al mundo helado de Inbit, en el Segmentum Tempestus, la cuna donde Rogal Dorn cayó siglos atrás y forjó su visión para sus legión en el futuro. En un santuario dedicado para el festín de las espadas, Corlan fue enterrado, y para honrar su muerte y la de todo el capítulo fundador con él, los capítulos sucesores hicieron un nuevo festín de las espadas en su despedida. El anterior campeón de la contienda fueron los puños ejemplares. Ante la muerte neidólica del representante del capítulo, Maximus Tane tomó el puesto en la batalla campal y se alzó como ganador reclamando la espada de Sebastus, la segunda espada de Dawn. Tane, en medio de la batalla, al igual que su primarca, mediante el dolor y la reflexión, mediante lo perdido y la resiliencia, tuvo una epifanía reclamando que cada miembro del último muro debería dar hermanos de batalla, apotecarios, bibliotecarios, tecnomarines y todo el armamento y equipo necesario para formar a 1000 marines espaciales perfectamente armados. Con esta fuerza los puños imperiales, los centinelas de Terra, renacerían con Tane como su señor del capítulo, y entre el silencioso orgullo y respeto, todos los capítulos aceptaron. Cada puño ejemplar, ejecutor, vilipendiador, puño carmesí, templario negro, bebedores de almas y caballero de hierro se sintió revitalizado ante esas palabras. Desde el sabio Issachar hasta el precipitado Bohemond acatarían su orden, y con eso, Maximus tomaría el puesto de comandante del último muro tras esto y mostrar su poder en Terra ante los altos señores. Los nuevos puños imperiales declararon una nueva invasión a Ulanor usando todas las lecciones aprendidas, las tecnologías orcas replicadas por el Mechanicus y todas las fuerzas restantes del Segmentum. Tras meses extra de reparaciones y acumulación de los efectivos con Maximus Tane a la cabeza, esta vez el último muro no participaría. Las únicas fuerzas astartes serían los vigías de la muerte y los nuevos puños imperiales. De los demás descendientes del pretoriano de Terra tendrían el deber de defender el mundo trono, las murallas del palacio imperial en caso Tane fallase. Los únicos que ignoraron la orden fueron los templarios.
negros, Bohemond buscó reunir a todas las cruzadas restantes participando en un punto clave de la batalla de Vacío. El ataque de Tane fue exitoso a pesar de las enormes bajas. La bestia de bestias cayó ante el mismo ataque que la que murió en el segundo ataque. Al morir, su muerte afectó a las bestias menores, que a su vez provocaron la muerte de cada orco en el planeta. El Baag orco se disipó, pero aún era una plaga. En Terra, tras un triunfo y celebración, Maximasten tomó el cargo de Lord Comandante, como Corlan antes que él, y decretó la desactivación del protocolo. Respetando el deseo del último puño imperial original, las legiones no volverían, la orden de Rogaldorn se mantendría y los capítulos sucesores serían independientes de nuevo, participando en la cuarta fundación de marines espaciales para crear cientos de capítulos nuevos. Epílogo. Han pasado más de 8500 años tras la última vez que el protocolo Último Muro fue activado. La galaxia es hoy, en el milenio 42, un lugar más peligroso que nunca. Las legiones traidoras han vuelto, con Abaddon el Saqueador a la cabeza de su Legión Negra, y su 13ª Cruzada Negra ha provocado la creación de la Gran Grieta, con su sombra cubriendo toda la galaxia. Los Necrones han despertado y marchan reclamando lo que fue suyo en Legiones No Muerta. Bastor el Artífice busca ascender a quinto dios del caos. El Gran Devorador y sus flotas enjambres atacan el Imperio, y la Cuarta Guerra Tiránida, la más terrible de todas, busca llegar a Terra. El caudillo Ghazghkull Maguruk Trakal, el profeta del Baag, ha reunido a su raza en los mayores Baag que la galaxia ha visto en milenios, pero aún distando del de Ulanor y el de la Bestia por mucho, y aún con eso, sus números solo crecen cada vez más. Armagedón, antes la propia Ulanor, ha sido atacada por el caudillo en 2 devastadoras guerras. Los enemigos crecen y aparecen desde todos los frentes. En contraposición, Robot de Guilliman y el León han retornado, pero ni los hijos del emperador se dan abasto ante tantas amenazas. En todo ese tiempo, todos los capítulos que portan la semilla genética de Rogaldorn no han activado el protocolo, pero quizás, en algún punto de un futuro no tan lejano, con el mundo trono amenazado, el sistema FAL se vea lleno de decenas de naves del Adeptus Astartes que marcharán a Terra, con o sin el retorno de su primarca progenitor, y, allí, cuando el poder de una legión se vea, la galaxia recordará que antes que la guardia fuese su martillo, ellos son el puño de su emperador. Y sin más, te invito a comentar y seguirme en esta y mis otras redes sociales. Encontrarás links en la descripción y primer comentario de este video.